Cuando la policía detuvo y humilló a un conductor de autobús escolar frente a los estudiantes, pensaron que nadie se opondría. Sin embargo, los niños sorprendieron a todos con su reacción, desencadenando una cadena de eventos inesperados. Lo que siguió cambió todo y dejó una marca indeleble en la comunidad. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la modesta casa de Marlon Davis, proyectando suaves rayos dorados a través de una sala de estar tranquila. Marlon, un conductor de autobús escolar y exmilitar, ya estaba despierto, moviéndose silenciosamente por la casa para no molestar a su esposa Angela, que todavía dormía arriba. Siempre había sido un madrugador, un hábito que lo había seguido desde sus días militares. Ahora, como conductor de autobús escolar, sus mañanas comenzaban igual de temprano, aunque lo que estaba en juego había pasado de los campos de batalla a las bulliciosas calles de la ciudad. Mientras preparaba una taza de café, Marlon se permitió un breve momento de paz. El rico aroma terroso llenó la cocina, hoy castigada por la rutina diaria que esperaba. Sin embargo, Marlon lo asumía con dedicación y amor. Cada día, Marlon se enfrentaba a la tarea de recoger a los niños, llevarlos sanos y salvos a la escuela y regresarlos a casa. Era un trabajo que había llegado a amar durante los últimos 15 años. Para él, no se trataba solo de conducir, se trataba de los niños. Muchos de ellos venían de vecindarios como el suyo, donde las oportunidades eran escasas y la vida era dura. Vio como su deber ofrecerles un breve respiro durante sus viajes, una sensación de seguridad y normalidad, aunque solo fuera por el poco tiempo que estuvieran en su autobús. Se sirvió una taza de café y miró por la ventana, viendo cómo los primeros signos de vida comenzaban a agitarse en las tranquilas calles. Las casas, la mayoría de ellas desgastadas por años de clima y dificultades, habían permanecido como centinelas en este vecindario durante décadas. Conocía a la mayoría de las familias que vivían en ellas. Algunos luchaban por llegar a fin de mes, mientras otros ya habían perdido la batalla. A pesar de ello, todos los niños que subían a su autobús cada mañana eran un destello de esperanza, una responsabilidad que Marlon tomaba muy en serio. Marlon dejó que sus pensamientos derivaran hacia los suyos. Su hijo Jamal, que estaba en la universidad, fue el primero de su familia en ir a la universidad, y Marlon se había asegurado de que tuviera todo lo que necesitaba para triunfar. Conducir ese autobús escolar había ayudado a hacer eso posible. Cada cheque de pago, cada hora que pasaba detrás del volante, era un paso más para garantizar que su hijo tuviera un futuro mejor. Terminando su café, Marlon miró el reloj. Era hora de irse. Agarró su chaqueta del respaldo de la silla de la cocina y silenciosamente salió afuera, cerrando la puerta detrás de él. El aire fresco de la mañana lo saludó mientras se dirigía a la estación de autobuses, donde los familiares autobuses amarillos se alineaban esperando a sus conductores. La estación estaba llena de sonidos de motores calentándose y conductores charlando sobre sus rutas del día. Marlon saludó a sus compañeros conductores con un movimiento de cabeza y una sonrisa, intercambiando breves palabras mientras se preparaban para sus turnos. A pesar de la temprana hora, había un sentido de camaradería aquí, una comprensión compartida de la responsabilidad que todos llevaban. Mientras se acercaba a su autobús, pasó las manos por los costados, comprobando si había abolladuras o daños del día anterior. Fue un hábito que desarrolló a lo largo de los años, una de esas pequeñas cosas que lo hacían sentir en control. Satisfecho de que todo estaba en orden, se subió al asiento del conductor y encendió el motor. El familiar estruendo bajo sus pies fue reconfortante, como el latido constante del corazón de una máquina confiable. Saliendo de la estación, Marlon comenzó su ruta habitual por el vecindario, recogiendo a los niños en las paradas designadas. El autobús se llenó rápidamente con sonidos de risas, charlas y discusiones ocasionales. Siempre eran animados, y Marlon no lo hubiera tenido de otra manera. Se había aprendido de memoria los nombres de cada uno de los niños. Conocía a sus familias, sus historias, sus sueños. Allí estaba Darius, el aspirante a estrella del baloncesto que nunca dejaba de driblar una pelota invisible en el pasillo. Leila, la tranquila, que siempre se sentaba al frente con la nariz enterrada en un libro. Y Marcus, el payaso de la clase que amaba hacer reír a todos, incluso cuando no era el momento adecuado. Cada uno de estos niños tenía sus propias luchas, y Marlon lo sabía. Por
eso se aseguraba de que el autobús fuera un espacio seguro y libre de las presiones exteriores de sus vidas. En su autobús eran solo niños, libres de ser ellos mismos, aunque solo fuera durante el viaje a la escuela. Hoy no parecía diferente. Cuando recogió al último grupo de estudiantes, las bromas habituales llenaron el aire, y Marlon se encontró sonriendo mientras captaba fragmentos de sus conversaciones. ¿Viste ese nuevo juego que acaban de lanzar? Darius le estaba preguntando a Marcus desde la parte trasera del autobús. «Hombre, he estado ahorrando para eso. Se supone que es increíble», respondió Marcus con una amplia sonrisa. Marlon sacudió la cabeza ligeramente. Divertido. No siempre entendía su jerga, pero apreciaba la alegría que encontraban en las pequeñas cosas. Mientras conducían por la ciudad, los niños se adaptaban a sus rutinas habituales. Algunos hablaban, otros escuchaban música, algunos incluso se dormían. La mente de Marlon vagaba mientras mantenía sus ojos en la carretera, pensando en el fin de semana que planeaba visitar a Shamal en la universidad, tal vez ver un partido de baloncesto o simplemente pasar un tiempo juntos. Habían pasado algunos meses desde que había visto a su hijo y lo extrañaba más de lo que le gustaba admitir, pero cuando se convirtieron en uno de los barrios más tranquilos en las afueras de la ciudad, Marlon notó algo inusual. Un coche de policía los seguía con las luces apagadas, pero claramente manteniendo el ritmo con el autobús. Al principio no le dio mucha importancia. No era la primera vez que una patrulla lo había seguido. A veces simplemente monitoreaban los autobuses escolares para garantizar la seguridad, pero cuando giró hacia la carretera principal, las luces del coche de policía se encendieron y la sirena emitió un breve y agudo pitido. El autobús inmediatamente quedó en silencio. Las manos de Marlon se apretaron en el volante mientras miraba por el espejo retrovisor. Todos los niños estaban mirando por las ventanas con los ojos muy abiertos, susurrando entre sí. «¿Qué está pasando, señor Dee?», Leila preguntó suavemente desde el asiento delantero, su libro olvidado en su regazo. «No estoy seguro», respondió Marlon manteniendo la voz tranquila. «Solo quédense sentados, todo va a estar bien». Detuvo el autobús a un lado de la carretera y observó cómo el coche de policía se detenía detrás de ellos. Dos oficiales salieron, ambos blancos, ambos con expresiones serias que Marlon había llegado a conocer demasiado bien. Una sensación familiar de inquietud se instaló en su tripa. Esto no era la primera vez que la policía lo detenía. Sabía lo que se avecinaba. Podía sentirlo en la forma en que se acercaban, la tensión en sus pasos. Uno de los oficiales, un hombre alto, de hombros anchos y con un corte de pelo militar, se acercó a la ventanilla del lado del conductor y la golpeó con más fuerza de la necesaria. Marlon bajó la ventanilla y levantó la vista para mirar al oficial. «Licencia de conducir y registro», el oficial exigió, su tono entrecortado. Marlon asintió y tomó su billetera, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. Le entregó al oficial su licencia y el registro del autobús, esperando que esto terminara rápido. Pero el oficial no se movió. Se quedó allí, hojeando los documentos con el ceño fruncido. «¿Cuál es el problema?», preguntó Marlon, con cuidado de mantener su tono cortés. El segundo oficial, un hombre más bajo con un bigote espeso, se acercó, entrecerrando los ojos mientras miraba dentro del autobús. «Sal del vehículo», ordenó el primer oficial. El corazón de Marlon se hundió. Esto no iba a ser simple. Podía sentir los ojos de los niños sobre él, esperando, observando. No quería hacer una escena frente a ellos. No quería que lo vieran así, pero no había manera de salir ahora. Manteniendo su voz tranquila, dijo: «¿Puedo preguntar cuál es el problema?». Los ojos del oficial se endurecieron. «Sal del vehículo», repitió, su tono más severo. Marlon dudó solo por un segundo antes de desab.